de la formación al pozo se comporta muy diferente del aceite. Pues, como saben, el fluido, el gas es muy compresible y ocupa un determinado volumen que depende de la presión a la que está sometido. Esto quiere decir, bueno, en el gas se cumple la regla de proporción inversa. Cuando se tiene gas dentro del pozo y se le permite expandirse, ocupará un volumen tan grande que desplazará grandes cantidades de fluido de perforación. Cuando se le aumenta la presión al pozo, la burbuja disminuye el doble su volumen. Al contrario, cuando se le disminuye la presión, la burbuja aumenta el doble su volumen. Este es un ejemplo. Se requiere calcular el comportamiento del gas en expansión, con expansión descontrolada y con expansión controlada de acuerdo a los siguientes datos. Se tiene una profundidad de 3048, una densidad de 1.2, el volumen del fluido invasor, que es de 159 litros, un barril, y una presión de fondo de 385.7. Este es el comportamiento del gas sin expansión. Se los voy a explicar. Cuando la burbuja se va desplazando hacia la superficie, incrementa la presión del fondo de tal forma que aquí está 3048 metros y aquí son 2086 metros. Conforme se va desplazando hacia arriba, la presión va a aumentar en función de la longitud que se haya desplazado la burbuja de aquí a acá, que sería la diferencia de presión. La presión de la burbuja que está a 365, aquí esta es su presión a 365, más la presión hidrostática de esa longitud que se desplazó. En total serían 91.4 kilogramos. Si esos 91.4 kilogramos, que es lo que registra en el manómetro de arriba, se lo sumamos a la presión de fondo, y nos da la segunda presión de fondo, que va a ser de 731.5. Así se va calculando el comportamiento sin expansión del gas. Para el comportamiento, con expansión descontrolada, se cumple la ley de Boyle o de proporción inversa, que es esta: presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2, siendo la presión de formación la presión 1, el volumen original del gas el volumen 1, la presión de una burbuja a una profundidad dada es la presión 2 y el volumen de una burbuja a una profundidad dada es el volumen 2. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen. En el fondo se tienen la presión 1, como les decía, es la presión de formación, y si lo ven en este diagrama es la presión que tenemos aquí, la presión de fondo 365. El volumen 1 son los 159 litros que tenemos, que es lo que equivale a un barril. Si calculamos la presión 2, todo se sale en la forma de la presión hidrostática, que es la profundidad por la densidad entre 10. En este caso nuestra profundidad va a ser la segunda que tenemos aquí, de 2086. Nos va a dar 2286 por la densidad del fluido que tenemos, que es 1.20 entre 10. Nos va a dar la presión 2, que es de 274.3. Y con esta presión 2 ya calculamos el volumen 2, ahí está mal la diapositiva. Va a ser igual la presión 1 por el volumen 1 entre la presión 2 y nos va a dar 1.5 barriles. Y aquí, como ven en la imagen, con la expansión descontrolada, si lo dejamos subir así, va a llegar hasta nuestra superficie con un volumen de 354 barriles. Eso es con expansión descontrolada. Y con expansión controlada, cuando se tiene un brote y se controla la expansión, debe procurarse que se mantenga la presión del brote igual a la presión de fondo. Si se pueden dar cuenta, aquí en la presión de fondo se mantiene igual en la mayoría, varía por décimas, pero la expansión va siendo controlada. En la diapositiva anterior se puede ver cómo llega a la superficie con 354 barriles y en la controlada llega solo con 27 barriles. Pero este control se va a ver reflejado también en la ganancia en las presas. Conforme vamos dejando que se expanda pero controlamos la presión de fondo, se va a ver un volumen registrado cada vez mayor en la ganancia en presas.
se necesitan unos cálculos